Hoy tenemos un invitado muy especial. Lo tengo aquí al lado mío, tomando mate, ¿ya? Y vamos a hablar desde una perspectiva bíblica de lo que es la astrología, de si los cristianos, los creyentes, debemos creer o tener alguna relación con la astrología. Vamos a hablar de eso aquí en Café con Ciencia. Ignacio es teólogo de la Facultad Bíblica Teológica de Peñalolén, ¿cierto? Que está en Peñalolén, allá en Santiago. Sí. También con una maestría en Ministerio Bíblico en The Master's Seminary. Y ahora actualmente cursando la maestría en Divinidades, también en el mismo lugar, The Master's Seminary. Y lo traje para acá, para que conversáramos justamente acerca de la perspectiva bíblica de la astrología. Así que me gustaría partir con la primera pregunta y vamos viendo cómo se desarrolla la conversación, amablemente. Según una encuesta, la encuesta PEW, casi un 30% de las personas en Estados Unidos que se consideran de alguna afiliación religiosa y particularmente cristiana, dice que de alguna manera los astros influyen en su vida, o cree que los astros influyen en su vida, o cree que puede preguntarle a los astros de alguna manera. Me gustaría saber qué piensas de eso. Sí, es lamentable, es un número amplio. Lamentablemente creo que se debe a un desconocimiento del Dios al que seguimos realmente, de una falta de conocimiento del Dios que las Escrituras revelan. Y claro, mi respuesta obviamente no va a estar fijada tanto en la ciencia, porque no es mi campo de expertise. Pero sí, mi respuesta va a estar basada básicamente en lo que podemos extraer de la Biblia para los creyentes. ¿Sí? No es la totalidad de todas las personas que hay, sino que básicamente cómo los creyentes deberíamos ir en pos a la Escritura. Y creo que eso es lo que está faltando a las iglesias. Que se estudie la Biblia a profundidad y que se vea ahí al Dios que seguimos. Y seguramente, si es que la gente pudiese ver lo grandioso que es Dios, lo grandioso que es Dios en sus tres personas, tanto Dios Padre, Dios Hijo, como el Espíritu Santo, no habría tanta dependencia de ese tipo de cosas. Bueno, dijiste en tu respuesta, partiste diciendo que es lamentable. Entiendo entonces de tu respuesta que tú no estás de acuerdo en que los creyentes debiéramos o pudiéramos consultar o usar la astrología para algo. ¿Estoy entendiendo correctamente? Sí, claramente. Claro, no soy partidario de que los creyentes puedan consultar ese tipo de cosas, que puedan basar su esperanza y su futuro en ese tipo de predicciones, entre comillas, porque no es lo que la Biblia nos invita a hacer. Tenía aquí abierto el libro de Judas. Realmente Judas es un libro muy particular, muy especial, porque nos habla de los falsos maestros que están dentro de las congregaciones, de las iglesias. Y Judas parte hablando sobre que él tenía una gran necesidad de escribir sobre la común salvación, ¿no? El gozo de la salvación tan grande que tenemos en Cristo, el gozo de saber que el Espíritu Santo es quien nos lleva a poder aprender las verdades bíblicas, a poder adorar al Padre. Pero Judas lamentablemente tiene que escribirle a los hermanos con respecto a los falsos maestros que se estaban metiendo dentro de las congregaciones, que están saliendo de ellos mismos, de las congregaciones. Y que realmente es algo pertinente en nuestros tiempos. Y mira, el versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Primero destaca el hecho de que en vez de tener libertad, buscan el libertinaje. O sea, transforman esta libertad en ir más allá, en ir más allá, pero no en el buen sentido, sino que en ir más allá y en pos de pecados, ¿no? De cosas que no están permitidas para el creyente. Y después dice: y niegan a Dios, el único soberano, de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que esa es la clave, realmente, negar a Dios soberano.
y lo que significa la soberanía de Dios, que Él está en control de todas las cosas, que no hay cosas que se le escapen, que no está sentado en un trono y Él está como viejito viendo las cosas que pasan, sino que realmente Él está en su trono, dicen los salmos, no porque Él está gobernando, ¿no? El salmista, cuando le pide a Dios levántate de tu trono, es porque le está pidiendo que Él actúe, como que ahora ejerza su juicio sobre las cosas. A Dios no se le escapa nada. No hay nada que se le pierda de control. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, no hay nada que se escape de su control. Y eso es lo que se está perdiendo en la iglesia. El enfoque correcto de pensar en la soberanía de Dios e irse por las cosas que uno puede controlar, que es el hecho de poder tener una respuesta inmediata o una respuesta que satisfaga mi corazón pecaminoso, en tener una certeza sobre el futuro o sobre algún designio, sobre si una persona me quiere o no me quiere, y cosas así. Están dejando de lado la soberanía de Dios y el control que Él tiene, y están queriendo ellos tener su propio control sobre la vida. Y en eso están fallando. Ese 30% de cristianos, si podemos decir cristianos, yo espero que lo sean, no se han dado cuenta realmente del poder soberano de Dios sobre los creyentes, sobre el destino, sobre todas las cosas, y cómo Dios nos apela a eso. No sé si estoy yéndome mucho más allá. Tenía otra pregunta, pero lo que estás diciendo me hace pensar en una pregunta improvisada. De repente he escuchado que la gente puede pensar que, o un creyente puede pensar, que de alguna manera los astros, si bien no son Dios, Dios dejó escrito en los astros algún tipo de información al respecto de nosotros. De hecho, habían ciertos padres de la iglesia que defendían la astrología y basados en eso, en el fondo, sentían que era una manera en la que Dios nos podía como hablar a través de esto. Y justamente que este es un canal de ciencia, ¿no? Sí. Y hemos hablado muchas veces de que la naturaleza nos habla de Dios y nos muestra maravillas de Dios, pero ¿qué piensas justamente de eso? De que de repente habían padres de la iglesia que defendían la astrología. Podríamos pensar que en los astros hay algún indicio bíblico acerca de que Dios nos deje información en los astros o en el movimiento de los astros para nosotros, para cada uno de nosotros. Sí, no, yo creo que no. Yo creo que el Señor lo que siempre ha querido hacer es que uno vuelque su mirada a Él. Él no está esperando que uno busque alguna respuesta, digamos, por uno mismo, en las cosas que puede ver en los astros, cosas así, porque tú lo has explicado muy bien con respecto a lo que significan los astros y la perspectiva que tenemos nosotros en la Tierra con respecto a los astros y todo eso. En cuanto a lo que Dios espera del creyente, es que vayamos y confiemos y esperemos absolutamente en su soberanía. Judas más adelante, en el versículo 13, porque es una carta tan pequeñita que solo tiene un capítulo, versículo 13, describiendo a estos falsos maestros, a estos engañadores, les dice de muchas cosas interesantes. Y ahí voy a contestar tu pregunta. Dice, fieras ondas del mar, ¿no? Están yendo y viniendo, que espuman su propia vergüenza. Fíjate el apelativo que les da aquí. Estrellas errantes. Dice, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Es muy interesante que sin duda en lo que ya había en ese tiempo era ese tipo de engaños o ese tipo de mirar, porque obviamente vemos el cosmos y Salmos 19 y otros pasajes nos enseñan, nos muestran que miremos para ver la grandeza de Dios. Y es interesante, como ya ese tipo de cosas tienen que haber estado presentes, que algunos cristianos iban en pos de esas cosas para tener alguna certeza, alguna convicción, alguna tranquilidad sobre, no sé, la salvación de sus seres queridos, la enfermedad o cosas así, querían una respuesta automática. Y él les dice, estos que figuran, que parecen ser estrellas, realmente están destinados como al infierno eterno por estar engañando a la gente. Fíjate que, por ejemplo, Colosenses mismo nos habla con respecto a Jesús.
puedo acotar, sí, justamente con lo que estabas comentando, porque también hay referencias, no sé, en el Antiguo Testamento, donde personas, y bueno, y también en el Nuevo Testamento, donde personas de alguna manera como que tratan de ver la suerte, ¿cierto? O cuando usan el Urim y el Tumim, por ejemplo, o cuando después en ciertos pasajes se usan como ciertas, digamos, no sé si cómo llamarlo, técnicas o métodos que tratan de como saber cuál es la suerte de ciertas personas. Entonces alguien podría pensar, bueno, ¿por qué no usamos, no sé, la astrología, que son astros que Dios mismo ha creado, para hacer ese mismo juego? Sí, es buena pregunta, es buena pregunta. El pueblo de Israel es diferente, en el sentido de que ellos tenían una ley establecida para poder preguntarle a Dios. Fíjate que Urim y Tumim eran estas piedrecitas que tenían los sacerdotes, que cuando se hacía una pregunta se iluminaban, ¿no? Eso lo hacía Dios soberanamente. O sea, era un trato totalmente diferente con su pueblo escogido. O sea, ellos no estaban esperando la suerte, sino que estaban confiando en lo que Dios le había dicho que tenían que hacer. Y más adelante pasa también cuando escogen al apóstol que viene, ¿no? Yo creo que estaba hablando de eso, que tenía que reemplazar a Judas, y echan suertes. ¿Sí? Es un pasaje difícil de interpretar, pero claramente está Efesios capítulo 2 dice que nosotros nos fundamentamos, o la iglesia se fundamenta sobre las enseñanzas de los apóstoles que tienen los apóstoles y profetas, y en esa piedra angular que está ahí, que es Jesucristo, en la base de ellos. Entonces, lo que estoy diciendo es, nosotros no tenemos que hacer lo que ellos hicieron necesariamente, sino que basarnos en lo que ellos nos dejaron como normativa para nosotros, para seguir. Es por eso que el tema de la tradición, por ejemplo, eclesiástica, que siguen los católicos, no nos sirve, porque no sabemos cuál de eso es falible. Aunque son buenos hombres, algunos, no podemos decir que eso es inerrante o infalible, aunque la tradición dice que ellos son infalibles, pero no inerrantes. La Biblia sí es infalible y sí es inerrante. Entonces, las verdades que nosotros podemos tener es en las cartas, en los escritos que dejaron los apóstoles normativamente para la iglesia. Y en esas normativas de iglesia nunca está el echar suertes, el poder decidir el destino de alguien a través de la suerte, sino que está totalmente en lo contrario, confiar en Cristo, en lo que Él ha hecho. Y ese es el pasaje que quería citar. O sea, Colosenses, por ejemplo, nos habla mucho de este carácter de Jesús, ¿no? Colosenses 1:15, y es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. ¿Por qué quiero ir a preguntarle a un astro cuando puedo depender de aquel que creó el astro, ¿no? En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. O sea, aún si quieres preguntarle alguna cosa invisible que crees que está por ahí, ¿por qué quieres ir a la cosa invisible? Remítete a tu creador, ¿no? Sean tronos, sean dominios, principados, cualquier cosa. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces, realmente las características de Jesucristo, de Cristo como tal, para la iglesia, están fuera de cualquier cosa que nosotros podríamos querer. Entonces, ¿por qué queremos ir en pos de lo creado cuando podemos ir en pos de aquel que creó todas las cosas y depender de Él? O sea, no tiene ni un sentido. Y por ejemplo, Tesalonicenses, hay un pasaje que me gusta mucho aquí, cuando Pablo le escribe a los hermanos en Tesalónica, ya terminando la primera carta. Son hermanos que habían hecho las cosas bien en general, entonces es una carta corta porque no quiere instruirles mucho o corregirles mucho, sino que quiere darles las cosas que son necesarias para ellos. Les dice en el versículo 16, les dice: estad siempre gozosos. Dije, estas son instrucciones para los creyentes. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Esas son las cosas que no queremos hacer. Estamos reemplazando las cosas que son sobrenaturales porque queremos nosotros tener el control de la situación. O sea, preferimos nosotros ir y queremos saber lo que va a pasar exactamente. Claro, un astro me diga el futuro, me siento más tranquilo con eso que estar esperando en una oración.
Entonces fíjate qué sutil es. O sea, está entrando sutil y malicioso. Porque está entrando muy encubiertamente diciendo, mira, si en verdad no le hago mal a nadie. O sea, esto es una cosa para mí y yo estoy teniendo un poco de paz con esta pregunta, pero en realidad estás tergiversando el Evangelio en general porque no estás yendo al Señor a pedirle las cosas. No estás esperando en lo que Él quiere hacer, en su soberanía, de vuelta, sino que estás queriendo obtener la respuesta que tú quieres en el tiempo que tú quieres. Y eso es una distorsión del Evangelio. Nosotros deberíamos depender del Señor en oración y orar mucho más. Dad gracias en todo, dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Te fijas, no apaguéis el espíritu, o sea, ahí está, no hagas ninguna cosa que vaya en desmedro del Espíritu Santo, que es Dios mismo también. No menosprecies las profecías, y eso está con el tema del Antiguo Testamento. Entonces te manda a investigar el Antiguo Testamento para entender las cosas que están pasando hoy en día. Entonces hay muchas cosas que están ligadas a la vida del creyente que debería estar en práctica, en constante devoción al Señor, en oración, orando sin cesar, pero ya no queremos hacer eso. El creyente ya quizás encuentra esto arcaico, antiguo, no quiere depender del Señor para esperar una respuesta por sí o por no, sino que quiere saberla antes. También nuestra sociedad avanza así, ¿no? Está queriendo respuestas más rápidas, la tecnología y las redes sociales y todo eso va queriendo que nosotros tengamos un mundo más rápido, pero Dios no funciona así. Tenemos que esperar en la soberanía de Él, en su control, en cómo Él está llevando todas las cosas. Me gusta, quizás para terminar, aunque tengo muchas preguntas, pero para hacer el video no tan largo. Bueno, en algún momento yo mencionaba en los videos que el tema de la astrología ha aumentado mucho, justamente por la incertidumbre en la que vivimos hoy en día, que si bien es un mundo en el que tenemos mejor salud y mejor, tasas ¿cómo se llama? Menos tasas de mortalidad, etcétera, etcétera. Sí vivimos como una incertidumbre y una ansiedad constante después de la pandemia, con lo que estás diciendo, las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, de repente hay hermanos que usan la astrología en ese sentido para sentir un poco de seguridad, para bajar un poco la ansiedad, bajar un poco la incertidumbre. Mi última pregunta sería justamente, ¿qué le dirías a un hermano que está en esa situación? O sea, un hermano que se ve tentado a usar la astrología o que la usa con cierta regularidad, incluso aunque diga que es por diversión, pero que en realidad lo que está pasando por detrás es un poco eso. Sí, yo sé que vivimos en mundos difíciles, en un mundo complicado, en un mundo que cada vez más rechaza al cristianismo y las prácticas que el cristiano debería tener. Y los tildan de retrógrados y los tildan de que no se dan cuenta cómo está avanzando el mundo, ¿verdad? Con todas las políticas woke y todas esas cosas que existen, van en pos de eso. Pero las escrituras ofrecen un camino más excelente en el sentido de eso, de estar esperando en la soberanía del Señor constantemente. Y yo creo que eso es lo que deberíamos como cristianos estar apuntando, estar confiando en Él plenamente, cediendo el control a lo que Él está designando para tu vida, sea bueno o sea malo, entre comillas, porque al final Él está trabajando con tu corazón y Él quiere provocar algo en tu vida, aun con las cosas malas que suceden, malas entre comillas que suceden. Pastor John MacArthur, o sea, algunos lo conocen, él enseña con respecto al Salmo 37, que una verdad que tiene que ver mucho con eso, del versículo 4. Quizás muchos de ustedes lo han escuchado. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, a veces pensamos que no queremos ir a Dios porque Dios no quiere concederme esta petición y yo quiero hacer esto. Hay algo en mí pero es que yo quiero hacer esto, o estudiar esta cosa, o quiero ir por este camino, y pensamos que Dios está impidiendo mi avance, o va en desmedro de las cosas que yo quiero. Pero la Biblia te ofrece el otro camino, en que levantes la mirada y que te deleites en el Señor.
Deleitarse en el Señor tiene que ver con obedecer los preceptos, estatutos que Él ha dicho, que Él ha mandado para nosotros. Poder someternos a su soberanía, como hemos dicho al principio. Entonces, cuando el creyente se está sometiendo a lo que Él está diciendo, te vas a ir dando cuenta que tu corazón ya va a ir tomando el rumbo de las cosas que a Dios le agradan. Y es por eso que el pasaje lo dice de esta forma. O sea, obedece al Señor, deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, porque al final tu corazón va a estar apuntando hacia los deleites de Él. Va a estar apuntando hacia lo que Él quiere mostrarte, hacia su soberanía. Entonces, es un camino lento, en dependencia del Señor. Y es por eso que no nos gusta. Pero eso es parte también de que Él sea soberano. Él espera a los tiempos de Él, no a los tiempos nuestros. Entonces yo les diría que pasaran tiempo con la Escritura, porque esa es la palabra del Señor. Meditar en ella, orar, hablarle al Señor. Yo sé, es un camino lento, lo repito, pero es el camino excelente. Es el camino en el cual nosotros nos ponemos por debajo de su soberanía, de la soberanía de Dios, y podemos de esa manera encaminar nuestro corazón hacia los principios que Él quiere. Y así nos daremos cuenta que en realidad todas esas cosas son externas y están solamente siendo un obstáculo para que tu relación con tu Señor sea realmente fuerte, sea concreta, sea la de un creyente realmente, y no estar buscando tú obtener tus respuestas por tu propio lado, sino que sometiéndote a las respuestas que Él quiere dar. Súper, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros en Café Conciencia. Placer. Nos vemos en otro capítulo de Café Conciencia. Y por cierto, feliz Navidad, felices fiestas, feliz Año Nuevo. Nos vemos el próximo año con nuevo material de Café Conciencia. Muchas gracias por estar aquí. Bye bye. Salud.